Bien, en términos del tiempo, bueno, ya no hizo su comentario Jairo y la verdad es que yo creo que una de las formas también que se puede medir eso y en forma exacta, de hecho los carros deberían tener me imagino, tienen un reloj, pero no lo pueden, no sé si puedan tener el reloj como que uno tiene en el celular, ¿no? El cronómetro que tiene en el celular de tal forma de que en cualquier momento tienen la emergencia, ellos deberían tener la opción de poder resetear eso y echar a andar el cronómetro una vez que se produce la subida al carro, clic y efectivamente ir hasta la posición predeterminada. Y así que yo creo que hay modos como medir eso, ¿no? Pero indudablemente hay que llegar a un acuerdo con el operador del aeropuerto para que efectivamente, incluso yo diría que puede ser también ellos deberían tener incorporado este tipo de cámara que los estoy mostrando yo, que es la que usamos cuando salimos. Me están escuchando 5 ¿verdad? Sí, lo escucho. Deberían tener esta camarita que cuando ustedes salen en bicicleta o salen en skate se colocan en el casco y esto le va marcando su tiempo y todo y perfectamente esto debería estar en el carro y por lo tanto hacer la filmación propia de la operación del servicio ahí en campo y efectivamente dejarlo todo registrado. Y después, por supuesto, se saca el chip y después, mediante protocolo, se lo envío a usted. Así que esto es como súper interesante tenerlo también, ¿no? Y lo otro, por supuesto, pero eso indudablemente ya habría que hacerlo durante ejercicio, ¿no? No se podría hacer una condición real que es el usar un dron y eso efectivamente le permite verificar todo el despliegue en tiempo real y en una panorámica súper interesante. Así que yo creo que los mecanismos existen. Lo que pasa es de que eso indudablemente hay que conversarlo con el operador del aeropuerto. Yo creo que en términos del caso de Paraguay, de Guatemala y de Honduras, yo creo que es un poco más complicado el hecho de poder conversar con el operador del aeropuerto y decirle, oye, hagamos buenas prácticas y sin andar viendo bruja o tratar de sorprender al otro, ¿no? Pero yo si yo fuera jefe, sí tendría eso. Lo que pasa es de que, claro, lo que pasa es que si yo llego a hacer una mala intervención ante una emergencia, indudablemente eso me va a condenar. Pero así como el controlador de tránsito aéreo tiene toda su fraseología que va intercambiando con las aeronaves y cualquier mala instrucción que él haya dado, hay una grabación que está en curso y eso permite aclarar las cosas. Pero yo creo que en la medida de que uno hace bien su actividad, yo creo que deberíamos ser absolutamente abiertos, efectivamente, a que el carro se... De hecho, en El Salvador, el puesto de mando móvil tiene cámara en su puesto de mando móvil, pero no así los carros. Pero yo creo que es fundamental que los carros deberían tener, como les digo, este tipo de dispositivos que son súper baratos. Y, por supuesto, compartir después con ustedes la tarjeta con la grabación de tal forma de que se discute en conjunto y ver cómo se pueden hacer bien las cosas. Así que, por lo tanto, yo creo que efectivamente que un señor se pare en la torre, que otro señor esté en la estación CI y otro señor esté en el campo. Debería haber un vehículo tal de que permita que en el campo yo verifique la primera intervención con la torre me refiero del vehículo CI, la primera lanzada, eso, y ahí ya uno dice, ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con cuánto se demoraron en el 50%? En fin, todo lo que hablaba Jairo. Así que yo creo que eso se puede hacer. Así que por lo tanto, creo, Andrea Zaira, que eso perfectamente tú lo puedes transparentar con tu gente CI y decirle, oye, no hay que tener miedo a cuando uno hace bien las cosas y que incluso esas evidencias incluso lo pueden respaldar. Lo que pasa es que la tendencia de nosotros cuando nos están grabando es decir, ¿sabes qué? Lo van a usar en nuestra contra. Entonces, yo creo que no debería ser así, sobre todo ustedes que están bajo un mismo director de aeronáutica, ¿no?
Así que por lo tanto no lo veo inconveniente y a Paraguay tampoco. Donde sí, claro, ya es un poco más difícil es con el operador privado, porque el operador privado sí tiene aprehensiones respecto de lo que ustedes puedan hacer como Estado sobre mi persona y sobre mi organización respecto si yo llego a tener un renuncio y ustedes seguramente me van a cobrar la cuenta. Entonces ahí es donde viene esta generación de confianza como para que yo haga esto. No sé qué les parece el comentario, cambio. Pareció súper, súper interesante, de verdad, y qué buena la idea de grabar realmente lo que él estaba compartiendo. Y lo que usted dice, Samuel, es tan cierto, porque pues, bueno, si Colombia lo tiene, ese sistema de inspección el modo de respuesta de los bomberos y el equipo y todo, qué buenísimo, de verdad, qué buenísimo. Lamentablemente, pues obviamente nuestros aeropuertos, pues ya sabemos que no contamos con eso, pero muy, muy interesante toda la información. De verdad que estuvo, no sé si es por el tema o algo, pero estuvo súper, súper entretenido. Yo pegaba a la pantalla todo el tiempo, de verdad. Todo el tiempo, o sea, muy, muy buena la información de este Jairo. En serio que sí. Así es, bueno, él lleva una buena cantidad de años en lo que él hace y esa es su especialidad, ¿no? Así que, bueno, cuando llegue el momento también de ser nosotros hacer estas inspecciones estas inspecciones técnicas, indudablemente ahí vamos a grabar también para yo irle transmitiendo a ustedes todos los datos y lo mismo deberíamos hacer cuando hagamos las inspecciones de campo, tanto en Honduras como en... en la Aurora, deberíamos hacer la inspección de tal forma de que quede registro de lo que ustedes van a ir haciendo, lo que ustedes vayan proponiendo como inspección y lo que yo les vaya indudablemente disponiendo también en ese efecto. Eh, pero, qué les parece la idea, ¿no? De que efectivamente, porque creo que es la mejor manera de medir el tiempo, ¿no? A través del uso de cámara, que estén tanto en las unidades extintoras como en el puesto de mando móvil, independiente de que haya alguien en la torre o haya alguien en el centro de comando del cuartel, en la estación CI, haciendo también su medición en cuanto a la salida de carro. Creo que es una buena, interesante idea. Así que lo dejamos entonces hasta aquí en todo lo que es el tema del anexo, perdón, de esto de la estación CI. Bien, aquí ustedes tienen una panorámica que indudablemente es una geometría del campo bastante interesante, ¿no? Porque hay una buena cantidad de pistas. Tenemos alrededor de 10 pistas, considerando que son 5, por supuesto, pero son 10 pistas, ¿no? Tomándola como poder yo aproximar en ambos sentidos. Entonces, por lo tanto, tenemos 10 pistas. Entonces uno se pregunta aquí, ¿dónde está la estación CI? Al menos la estación madre, ¿no? La estación madre debería estar en un lugar que enfrente a las pistas, o simplemente aquí no hay estaciones madre, hay una estación central seguramente en algún sector que no me atrevo yo a vaticinar, a establecer dónde, porque aquí seguramente tiene que estar en estas esquinas acá, o tiene que estar en estas proximidades acá, o lo otro es que pueda estar por acá también, la estación CI. Entonces, esto es interesante. Aquí deberíamos tener al menos 4 estaciones satélites ahí. Deberíamos tener 4 estaciones porque deberíamos tener enfrentando este sistema de pista. Deberíamos tener otra estación enfrentando este sistema de pista. Y esta misma entonces tendría que atender este requerimiento y estos requerimientos. Y también tiene que haber una estación madre, que yo lo que seguro que debe estar por este sector, que atienda todo lo que pueda pasar acá, ¿no? Porque aquí se me pueden generar emergencias en los puestos de estacionamiento, como de hecho ya se han quemado aeronaves en los puestos de estacionamiento. Entonces, aquí deben haber 4 estaciones CI como mínimo. Lo interesante es saber dónde está el comando central de esas estaciones CI. Entonces, les dejo esta gráfica como para que ustedes hagan el ejercicio y efectivamente poder ubicar estaciones CI. Pero yo tendría ubicada una en este sector, por supuesto, y otra tendría ubicada en este sector. Ahora,
hay muchas estaciones CI que están enfrentando las terminales, vale decir, aquí siempre van a tener que tener un giro en 90 grados para indudablemente atender este sistema de pista o para atender este sistema de pista. Por lo tanto, debería haber ahí una. Aquí sí se me ocurre, no sé dónde podría estar la estación CI, supongo que es esta que está acá, que está atendiendo este sistema de pista más esta pista. Hay, al menos creo yo que hay tres estaciones ahí. Eh, ¿Qué otra cosa podemos sacar en conclusiones aquí? Efectivamente, si están aquí las estaciones ahí, efectivamente se cumplen perfectamente los 3 minutos. Aquí me preocupa más si efectivamente, si tengo una emergencia en este sector, efectivamente voy a poder llegar en los 3 minutos, porque a no ser de que haya una estación CI acá. Entonces, pero bueno, estos americanos tienen mucho dinero y yo estoy seguro que aquí están muy bien emplazadas 4 estaciones CI en Atlanta. Así que eso es en cuanto a cómo nosotros podemos efectivamente, desde la perspectiva ya del diseño, decir dónde vamos a ubicar a nuestras estaciones CI o dónde vamos a optimizar su emplazamiento. A lo mejor estamos en una condición ahora un poco complicada, ¿no? Pero en términos de que saber, porque no sabemos fehacientemente, pero hay cartas que efectivamente están interesantes de ver acá, es efectivamente los hotspots que hablábamos el otro día en cuanto al diseño, ¿no? De si tenemos cercanía o tenemos pistas cruzadas o tenemos pistas cruzadas por calles de rodaje, como en este caso, ¿cierto? Para salir de esta pista e ir a la posición de estacionamiento. ¿Qué hacemos? O sea, aquí tenemos un cruce, entonces aquí hay un hotspot de todas maneras. Aquí hay un hotspot de todas maneras. Donde más podemos tener hotspot? Bueno, aquí también hay otro hotspot evidente y aquí también hay otro hotspot evidente, porque aquí tenemos acceso a vehículos a lo mejor. Entonces, estos son hotspots que tenemos así que prácticamente aquí prácticamente yo diría que hay alrededor de, por lo menos hay tres hotspots que indudablemente implican algún tipo de aprehensión en cuanto a incursión de pista. Aquí dice que los caminos de emergencia tienen que estar efectivamente dispuestos, tenemos que hacer una proyección del umbral hacia acá, 1000 kilómetros, o sea, un kilómetro, para ver cómo está la situación del terreno aquí, para poder atender una emergencia, que tengamos un aterrizaje corto o uno muy largo. Aquí, por supuesto, este es Toncontín, la verdad es que no tiene por dónde, simplemente aterrizas o aterrizas y se acabó el tema ahí en Toncontín. El Aurora también no tenemos por dónde ir a los 1000 metros, en ninguno de los sectores, porque prácticamente aquí el Aurora es un portaaviones, así que esa posibilidad de tener 1000 metros, la verdad es que no aplica, pero sí debemos tener una consideración y hacer una proyección. ¿Qué pasaría si un avión cae en este sector? ¿Cómo llegamos a ese sector? ¿Estamos claros cómo vamos a llegar a ese sector? En fin, eso es lo que hay que verificar acá. Hay caminos de emergencia que tienen que poder soportar, por supuesto, los caminos, la resistencia de esos caminos, de esas vías de servicio, y por supuesto esos caminos tienen que ser utilizables en toda condición meteorológica. O sea, aunque esté lloviendo precipitadamente en forma severa, efectivamente esos caminos tienen que seguir cumpliendo su condición operacional para que puedan circular los vehículos, porque no se van a quedar empantanados por una situación de lluvia severa, ¿no? Entonces, eso también hay que preparar bien. Lo otro interesante de los vehículos CI, en los aeropuertos se generan muchas vialidades de servicio en los diferentes terminales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente las vías de servicio pasan por debajo de los tramos rígidos o fijos del puente de embarque. Entonces, eso tiene que tener sobre los 4 metros de altura, 4,5 metros de altura. Entonces, hay que hacer todo un levantamiento para verificar si efectivamente eso está sucediendo con la unidad de CI. Así que eso también hay que tener la debida observancia. En relación a las estaciones de servicios ahí, ya también las conversamos. El sistema de comunicación de alerta es otro punto interesante que tenemos que ver, y efectivamente tener una comunicación, lo más básico es tener una comunicación entre la estación CI y la torre, pero después tiene que haber toda una comunicación también con los organismos de apoyo externo,
Tiene que haber una comunicación entre el vehículo CI y el vehículo de APSEC. Tiene que haber una comunicación entre el puesto de mando móvil y la estación CI. La estación CI generalmente tiene una torre acá, como la que mostraba Jairo en su aeropuerto, donde efectivamente tengo un dominio de toda el área de movimiento, o al menos las pistas que tengo enfrente de la estación CI, y debo tener un control positivo en tiempo real. Y eso también debo tener una comunicación entonces con el puesto de mando móvil. Esto también se encarga de tener comunicaciones con el centro de operaciones de emergencia. Bueno, todo eso implica tener un sistema de comunicaciones. Y la alerta, por supuesto, típica de que efectivamente está el botón rojo en la torre y se responde. Y yo diría que eso es lo esencial, ¿no? Y digo botón rojo porque efectivamente yo donde he ido, o donde he ido y no lo tienen de color rojo, le digo que lo hagan rojo, porque la verdad es que se identifica de inmediato que ahí yo simplemente coloco mi palma y el sistema se alarma. Así que esas son las estaciones CI, esos son, como le digo, los vehículos de apoyo que tienen servicio CI, así que hay que estar muy, muy claro en eso. El personal CI, sí, efectivamente, como decía Andrea, hay un análisis del punto de vista, y eso lo establece, si no me equivoco, lo establece el PANSAGA, que se hace toda una proyección de la plantilla del CI con base a cada uno, primero, con base al nivel a la categoría CI que tiene el aeropuerto. Y si la categoría CI implica 13, efectivamente 13 vehículos extintores principales, más una intervención rápida, más un puesto móvil, más una estación de comunicaciones, ahí ya solo en eso yo creo que tenemos 12 personas. Indudablemente de que la OASI no establece el número de personas, y creo que la JAC en su RAC 14 y Guatemala tampoco en su RAC 14 establece el número de profesionales que tienen, o de especialistas que tienen que ir, que tienen que cumplir el turno del CI. No sé si es así o lo tienen incorporado. El requerimiento según la categoría tiene que tener tantas personas. Eso está establecido por reglamento en vuestra legislación o RAC 14. Adelante. En el caso de Guatemala, no solo tenemos que tienen que tener el personal necesario, y con el apoyo de el TRA es que el operador ha definido la cantidad del personal y siempre pasa por aprobación o visto bueno de nosotros. Pero Ya, ok. actualmente que se diga tiene que tener 10 personas sí o sí, no lo hemos puesto tanto así. Bien, ok, pero indudablemente creo que la autoridad, si yo te estoy preguntando, tú no me puedes decir la que sea necesaria, porque yo a eso te respondo, ¿y cuál es la necesaria para usted, señora inspectora? Y tú me dices, a ver, contéstame eso. Yo te pregunto, ok, yo soy el operador del aeropuerto y tú me dices, Samuel, tienes que tener la cantidad que sea necesaria. Porque tú me podrías decir, ¿y cuánto te dio tu TRA? Bueno, de acuerdo a lo que yo he considerado necesario, 10 personas. ¿Y bajo qué criterio tú determinaste que 10 era la necesaria? Y ahí tiene que venir toda una defensa, ¿no? Que somos categoría 7 y que tengo 2 unidades, o que tengo una unidad de intervención principal y una rápida. En fin, viene toda una justificación de parte mía, pero ¿cómo te tragas tú esa justificación que yo te estoy dando? Entonces, de partida el inspector, al menos, si no se va a casar con determinarme una cantidad, me tiene que decir los criterios. Que te vas en el TRM, ok, o en el TRA, listo, vas a tener el TRA, pero establecen esos criterios a mí. No me digas porque yo a lo mejor, incluso tú me deberías establecer los criterios para el TRA, para yo llegar a definir la plantilla. ¿Me los defines tú en el RAC? ¿O me los defines en una circular operacional? Andrea. Ahorita te estoy buscando el dato porque no, actualmente para el análisis del TRA no hay una circular para poderlo hacer. Lo que sí se ha hecho es que se trabaja en conjunto. Pero ahorita Ok, por pero, confirmar. pero yo te diría de que lo que hay que hacer en primera instancia, entiendo que estén bajo un mismo sombrero, pero ahí el inspector de aeródromo tiene que llegar a establecer, dadas sus competencias que lo habilitan para el puesto que desempeña, él estar en condiciones de establecer los criterios. Que después se discutan porque yo tengo alguna observación como operador de aeropuerto, porque lo estás socializando conmigo, yo puedo hacer una observación.
Pero la cosa no empieza en lo que tú me acabas de decir, lo estudiamos en conjunto, porque yo como operador de aeropuerto te puedo dar una opinión que tú te termino de convencer, pero no es lo que corresponde. Entonces, para eso entonces tú tienes el entrenamiento ahora, te comento yo las cosas, te las comenta Nicolás Murquio, te las comenta Jairo Larrarte, te las comenta Rodrigo, como para que ustedes se generen un criterio y digan, nosotros tenemos que ser autónomos, tenemos que ser competentes, tenemos que tener nuestras propias guías y tenemos que establecer nuestros propios criterios. Después lo socializamos con el operador, si el operador tiene alguna justificación razonable, podemos atender esa justificación y podríamos quizás modificar. Pero se supone que cuando ustedes llegaron a estructurar esta circular operacional donde me estableces los criterios y lineamientos para llegar a establecer mi dotación, ¿sí? Yo quedo claro. Entonces, lo único es que yo te puedo hacer alguna observación de aquí y de allá, pero en general, tú me estableces la regla del juego, ¿verdad? Por mucho que estén bajo el mismo, insisto, bajo el mismo sombrero, bajo el mismo sombrero. Y que tú hayas sido de operaciones, porque tú dices, no, es que yo fui de operaciones y yo estoy de acuerdo con el operador porque yo cuando estuve de operaciones creo que efectivamente esas son las condiciones y eso deberían ser los criterios. Entonces, no hay que actuar prejuiciado, sino hay que decir, no, ahora yo soy inspector de aeródromo, tuve un curso, tengo la literatura, tengo las normas, y cómo las interpreto y cómo las llevo a cabo. Bueno, la FAA me dice cuáles son los criterios que yo tengo que tener para llegar a establecer, y la FAA sí establece. Y creo que la NFPA también establece las dotaciones. Dime nomás, Fíjate que cabal Andrea. con lo que estás diciendo, aquí en la RAC de nosotros, justamente en personal, numeral 2.1.45, solo indica que al determinar el número mínimo de personal necesario para las operaciones de salvamento y extinción de incendios, se debe realizar un análisis de los recursos necesarios para la tarea y documentarse en el manual del aeródromo. Era Listo. lo que Sí, yo te claro, comentaba. lo que me hace ruido, hay dos palabras que a mí me hacen mucho ruido y que creo que los inspectores no nos debería hacer ruido, que es necesario y adecuada, ¿cierto? Sí, Porque siempre son respuestas que tú me la devuelves y me dices, ¿y qué es lo que es necesario para ti? Y ahí empezamos, y yo digo, ¿y qué es lo que y qué es lo que es adecuado para usted? Entonces ahí empezamos, ¿no? O como dice la OASI, hasta donde sea posible. Entonces son cosas que ahí quedan dando vueltas y que por supuesto nosotros lo tenemos que aterrizar. Nosotros tenemos la calidad profesional como para aterrizar esas cosas. Después, cuando venga el señor Calderón, le daremos la explicación y le diremos, sí, esto es para nosotros, esto, el sea posible para nosotros es esto. Y lo adecuado para nosotros es esto. Y lo necesario es esto, bajo estos criterios. Y yo creo que el otro señor lo van a dejar calladito y no va a decir nada. Punto, terminado. Ok, entonces, pero en todo caso está bien lo que tú dices, Andrea, que hay que establecer los grupos, ellos tienen que establecer un grupo de tareas para decirte, ¿sabes qué? Nuestra votación necesaria, dada la categoría 8 hemos establecido que son estos. Pero tú siempre solicítale previamente, oye, no, si, antes que me empieces a decir número, no, dime cómo, bajo qué lineamiento hiciste tu estudio de funciones y responsabilidad según los activos o según las máquinas, según tu categoría. Quisiste. A ver, cuéntame, ¿cuáles fueron los criterios primero? Esto. Ah, ok, estoy de acuerdo con este. Aquí tengo mi observación. ¿De qué se trata este criterio? Y te lo tienes que explicar. ¿Para qué? Para que posteriormente te expliques tú y él te diga, ah, son 12 personas. Ok, te convencieron con los criterios y te convenciste con las justificaciones, te convenciste con las funciones individuales por central de comunicaciones, por unidad extintora principal, por puesto mando móvil, por vehículo de intervención rápida, que son los vehículos que efectivamente que creo yo que son las posiciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Estoy hablando para una emergencia, porque internamente ustedes deberían preocuparse también que de acuerdo a este estudio de funciones hay un encargado de capacitación, hay un encargado de actividad física, hay un encargado de mantenimiento, haya un encargado de sistemas de comunicaciones, haya un encargado de biblioteca. Todo eso ustedes incentiven, ustedes son inspectores de normas, pero incentiven eso. Si no lo encuentran, incentivenlo. O sea, si van a hacer una inspección, hola Samuel, ¿cómo está? ¿Cómo está? Me dicen comandante, porque yo soy comandante, ¿no? Dentro del CI. Entonces, comandante, ¿cómo tú? Bien, bien.
Comandante, hoy día nos vamos a preocupar hoy día lo vengo a ver, pero quiero que venimos a hacer una verificación, pero más que nada súper constructiva para usted y para mí. Cuénteme, en tiempos normales, ¿usted su personal lo tiene distribuido en tareas que hagan? ¿O ellos se llevan sentados viendo televisión o se llevan sentados presto a la emergencia? Entonces le digo, eh, señora Damaris o señorita Damaris, efectivamente nosotros sí, en tiempos normales tengo mi cuadro de distribución de roles y responsabilidades. ¿Me los puede por favor describir? Sí, claro, cómo no. Tenemos un encargado primero que todo tenemos un encargado de capacitación. Y ahí empieza la dama a decir, ¿y de qué hace ese encargado de capacitación? Bueno, se preocupa de que basado en el plan anual publicado por la gerencia del aeropuerto, nosotros tomamos lo que se refiere al CI y tenemos un budget asignado y ese budget lo asignamos a los siguientes cursos. Los que obedecen a una actualización, una recurrencia en esto. Ah, perfecto, queda convencida la Tamaris. Ok. ¿Qué otra posición? Bueno, tengo un encargado de acondicionamiento físico. Ah, ya. Perdón, ¿y el acondicionamiento físico cómo lo hacen? No entiendo. ¿Se basa en qué? ¿Está autorizado usted para hacer el acondicionamiento? Sí, claro, cómo no. ¿Y quién lo autorizó? Recurso humano de la Autoridad de Aviación Civil. Ah, recurso humano. Porque ahí hay que tener cuidado también, ¿ah? Porque si ese programa de acondicionamiento físico me llega a dañar a una persona, se van a meter en problemas. Entonces, ese programa de acondicionamiento físico tiene que estar aprobado por un estudio que hizo un especialista, dadas las condiciones en las cuales estos señores se tienen que desenvolver. Perdonen que me extienda en esto, pero aprovechando el vuelito que me dejó el Jairo, yo me sintonicé también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que eso ustedes tienen que exigirlo. Perdón, pero ¿en base a qué hicieron el programa de acondicionamiento físico? Pregunta la Tamaris. Lo hice en base a un profesor que contrató el aeropuerto, que tiene estas competencias y nos estructuró de acuerdo a nuestra responsabilidad, nos estructuró nuestro programa de acondicionamiento físico. Ah, ya la dama respira profundo, porque si no pasa susto, ¿cierto? Porque se llega a desgarrar ese hombre. Y yo, como voy a faltar 20 días al servicio, yo tengo que justificar por qué estaba haciendo eso y por qué estaba haciendo ese ejercicio que me desgarró y me dejó fuera de la plantilla de servicio. Es súper delicado el tema, ¿eh? Y cuando hay sindicato, cuando hay todas estas cosas, es súper preocupante. Entonces, son aspectos sensibles. ¿Qué otro encargado tiene usted? Tengo encargado de biblioteca. ¿Le parece extraño a la Damari que tenga un encargado de biblioteca? Como que lo haya medio extraño, o sea, como que no corresponde. Pero yo le doy una justificación tal que digo, no, sí, tenemos un encargado de capacitación y se preocupa de qué? De mantener actualizado toda la documentación desde el punto de vista anexo 14, reglamento y circulares operacionales de nuestra autoridad, y todo lo que tenga que ver con la NFPA, y todo lo que tiene que ver con la FA, y todo lo que tiene que ver con buenas prácticas, porque nosotros mantenemos un intercambio con el aeropuerto de Carrasco, de Uruguay, con el CEI de Uruguay. Ah, qué interesante. Y tenemos otra biblioteca porque nos llevamos súper bien con los bomberos de Guatemala, de la ciudad, y ellos nos pasan esto y esto y esto, y ahí tenemos... Uy, qué bien, qué completo, bien. Entonces, a todos los mantiene trabajando, no los mantiene sentados en un sillón. Ah, y tengo otro, señorita Damaris. ¿Cuál? Tengo encargado de mantenimiento. Uy, ese me pareció interesante. ¿De qué es lo que hace ese señor? Bueno, se basa en todo lo que dijo el señor Jair Larrarte, lo que dice las especificaciones de los carros, lo que dice las especificaciones de la herramienta, lo que dice las especificaciones de las mangueras. Entonces yo encargo de que efectivamente todo el equipo esté, pero presto para que sea usado. Ah, perfecto, bien, bien. Entonces, eso tiene que ser así. Tiene que ser así. Y tienen que tener un señor de relaciones públicas también. Y ahí sí sorprendo a la Andrea cuando le digo, sí, tengo un encargado. ¿Y qué es lo que hace ese señor encargado de comunicaciones o bueno, él es el que se relaciona con la probadora de combustible. Ah, qué interesante. Y se relaciona con las compañías aéreas. No le puedo creer. Sí, claro, tiene muy buenas relaciones él con ellos y nosotros hacemos permanentemente, vamos a jornadas de capacitación de ellos y ellos vienen a nuestras capacidades. Mira qué interesante, o sea, el Station Man, el encargado de SMS de American viene a sus clases. Sí, sí, claro, ¿cómo no? Ah, qué interesante. Bien, bien. Me entusiasmó. Y también tenemos muy buenas migas con los señores que manejan la carga.
tanto de export como de import. Ay, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la carga con usted? Pero señoritos, pero si acuérdense que ellos gestionan hazmat. Ah, mercancía peligrosa. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que apenas llega, ellos nos llaman directo. Tenemos una guía de despacho que va, una hazmat, a Guatemala el 13 de junio. Y llega a las 15 en el vuelo tanto. Ah, perfecto, y nosotros estamos enterados. ¿Usted se había enterado de eso? No, no tenía idea. No, porque yo soy inspectora, dice ella. Sí, pero simplemente le informo para que vea que nosotros, le dice modestamente, le digo, creo que estamos algo bien organizados. Por supuesto, la dama le dice, mira, este señor se está sobrando un poco, pero, ok, pero yo creo que eso es lo que debe pasar en un unidad 6, para que no estén sentados todo el día. Y por supuesto, y esto no lo dijo Jairo Larrarte, porque claro, él tiene un cuartel CI que es maravilloso, es de otra galaxia, pero créanme que yo he ido a cuarteles CI en que la cocina llega a dar pena. Créanme que yo he ido a estaciones CI en que los servicios higiénicos tienen hongos en las duchas. Y por eso yo ahora me revolucioné, a pesar de que me voy a atrasar un poco en fauna, pero creo que es importante. Ustedes son inspectores de Aurora, ustedes tienen que velar por eso. ¿Cómo funciona el CI? Se ve en los baños, en los dormitorios y en la cocina. Es que ustedes me dirán, es que estás perfectamente equivocado, o me diría José Luis, estás perfectamente equivocado en lo que estás haciendo como comentario. Me gustaría que alguien me rebatiera lo que estoy diciendo, por favor, porque a lo mejor estoy hablando cosas que no corresponden. Pero yo cuando visito las estaciones ahí, empiezo por el baño, los dormitorios y la cocina. Y la sala de capacitación. Son con los Yo no te cuatro voy a elementos. rebatir, Samuel, yo no te voy a Claro. rebatir, yo te voy a dar toda la razón. Ok, gracias. Quiero Pero comentar como, que cabal con lo que me dijiste, eso es muy buen punto porque revisa la RA14 y está lo que te leí. En la 139, que es la de certificación, operación y vigilancia, está exactamente lo mismo. Entonces me parece un muy buen punto de partida para poder empezar a trabajar en un documentito, ya sea una circular de asesoramiento o algo para tocar un poquito más a fondo y ya dárselo así al es. operador que ya tenga lineamientos más claros. Así es, así es. Yo me alegra de que efectivamente ustedes estén tomando, pero créanme que y yo creo lo mismo, ¿cierto? Que yo creo que si el día de mañana Damaris viene con su esposo o con su mamá, o no sé, y le invito a la casa, y ella entra al baño que yo tengo acá y ve cómo está el baño y dice, uy, la casa del profesor, chuta. Claro, y yo tenía todo impecable en el living, en el comedor, todo impecable, pero fue al baño y ahí quedó el desastre. Claro, porque son cosas que son súper delicadas, súper delicadas. Y ahí, y ahí incluso se ve la calidad del jefe de la unidad 6. Y se ve también la calidad del jefe de turno de ese momento, porque acuérdense que hay jefes de turno y esos jefes de turno son los responsables de mantener las condiciones óptimas de eso. Y con eso se motiva el personal, créanme, créanme. Y además que pensemos también que el personal CI, yo diría que el personal, hoy en día el personal CI está muy bien preparado, tan bien preparado como los inspectores de agrónomos. Por lo menos aquí en Chile ustedes van a conversar con los señores del CI, se encuentran con un ingeniero civil, se encuentran con un ingeniero, la mayoría son ingenieros en prevención de riesgo, y se meten mucho en el tema de calidad, y se meten en el tema de mantenimiento. Entonces, cuando Andrea llega a discutir con el tipo, dice, oh, sorpresa, ingeniero igual que yo y somos de la misma época. Pero el señor está en el CI y ella es inspectora de agrónomo. Entonces, hoy día la educación da muchas posibilidades. Esto de ser online, esto de estudiar en los programas en la noche, da mucha facilidad. Entonces, cuidado con ese tema, no vamos a encontrar con gente muy preparada. Así que bien efectivamente lo que tú tocas, Andrea, yo creo que hay que llevar adelante efectivamente de que te demuestren mediante el grupo de tarea cada función a que está asociada. Y agrega esas funciones adicionales y ustedes colóquenle como autoridad su propia cosecha en términos de exigencia. Ustedes tienen que tener un encargado de biblioteca, tienen que tener un encargado de entrenamiento físico, de acondicionamiento físico, tienen que tener un encargado de comunicaciones, tienen que tener un encargado de mantenimiento. Porque eso te facilita mucho a ti, porque cuando vas a hacer la inspección, hablas con el entendido. Independiente que le preguntes al especialista ahí, dígame usted, esta unidad, ¿cuánto combustible tiene esta unidad? Tanto. Muéstrame el sistema extintor. Tanto. ¿Dónde se produce el premezclado? Tanto. ¿Cómo mide usted la presión de salida de la manguera? En este tablero. Ah, ok. Muéstrame la herramienta que rompe el fuselaje.
O sea que permite entrar al fuselaje muy listo, se la muestra. ¿Cómo se llama? Tanto. Ok, ¿cómo hacen la prueba? ¿Mediante qué hacen la prueba? Tenemos un kit. Muéstrame el kit. No van a pedir la prueba, pero muéstrame el kit. ¿Y quién es el habilitado en hacer las pruebas en el kit? ¿Quién usa el kit? Este señor es el habilitado. Cada turno debería tener un habilitado para hacer la demostración de calidad de la espuma, o del pH, perdón, de la espuma. Así que eso en cuanto al CI, ya hoy día hemos tenido una jornada bastante agotadora, así que nos vamos a atrasar un poquito con fauna, pero vamos a empezar bien mañana la mañana. Se me va a atrasar un poco a mí el tema, pero, pero iba a conversar con fauna con ustedes, que es otro tema maravilloso. Y digo maravilloso yo porque yo fui el primer presidente del comité CARSAMPAF. No sé si lo han escuchado hablar del CARSAMPAF, que se creó por allá en Chile, por allá por el año, olvídese, ya ni me acuerdo ya, pero fue por los años 2003, y yo fui el primer presidente. Y la Anita, justamente, que le va a hacer clase mañana, que ustedes ya tienen que haber recibido alguno de ustedes en clase con la Anita, ¿no? Andrea. Sí, 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 yo sí ya estuve con ella. Y eso te quería comentar, Samuel. Yo mañana posiblemente esté un poco ausente de 9 a 10 de la mañana, Bien, porque yo voy a estar como punto focal de aquí de Guatemala de peligro aviar y fauna. Y bien. justamente convocaron una reunión mañana para ver esos aspectos. Bien, ok, bien. Entonces deja la tarea ahí a alguien que te pase después toda la información. Entonces mañana pasaríamos nosotros, fauna, que empezaríamos con Anita, y después seguiría yo para darle el marco teórico, a pesar que yo creo que con lo que diga la Anita va a ser suficiente, simplemente lo que tengo que hacer yo es reforzar esta idea. Así que después veríamos servicio en tierra. De todas maneras, la presentación de fauna que tenía preparada para ustedes se las voy a presentar, las voy a dejar ya en el portal. Mañana ya le entregamos las notas de sus trabajos. Mañana tenemos cosas bien interesantes. Esa sí, ojalá no te la pierdas, Andrea, porque mañana tenemos servicio de aeronave en tierra. Y tenemos con el señor Richard Saurina, que él es el jefe de operaciones del handler en el puerto, también en el aeropuerto Carrasco. Yo siempre acudo a los amigos y toca la casualidad que los amigos son muy buenos profesionales y muy reconocidos en el mercado. Así que en ese sentido, no crean que Samuel Vélez está trayendo a sus amigos. No, primero son profesionales, después son conocidos míos y amigos. Y cuando hay amistad entre las personas es doble el compromiso, así que es más complicado todavía porque lo tiene que hacer Regio, muy bien. Así que mañana tenemos entonces la exposición del señor Richard Saurina y vamos a seguir con servicio en plataforma. Mañana yo diría que nos preocupamos esencialmente de lo que va a ser en plataforma. Y voy a usar un poquito mañana de su tiempo para cerrar el tema de fauna en términos teóricos. ¿Ok? Consulta sin duda respecto a lo que hemos visto hoy día.